Hoy es martes y de 15 a 16 horas comienza Prohibido Olvidar con Pablo Aceto, Fede Garrido en la operación técnica y quien te habla, Gloria Álvarez, por la FM 101.9 en Mar del Plata. Vamos a saludar a Pablo Aceto. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Como siempre, recordamos, el programa va diferido. Hay algunas noticias que se están dando, pero francamente, por respeto a quien nos escucha, podemos aventurar cuestiones como, por ejemplo, que hay una conciliación obligatoria para el transporte. Sí. Del transporte dicen que no la van a cumplir. Exactamente, no sabemos qué va a pasar. Entonces no vamos a alejar del tema porque por ahí mañana estamos afirmando algo que se grabó hoy y que no responde a la realidad. Exacto. Sí, bueno, estar atento. Lo que pasa es que el programa sale a las 3 de la tarde, ya para esa hora estamos todos sabiendo qué es lo que pasó. Muy bien. Mientras preparamos la columna de Cortés, Pablo, vamos a contar qué vamos a desarrollar en el programa de hoy. Zelensky dice: Ucrania es solo el principio. Escasez de fertilizantes y gasoil complican la siembra de trigo. Parque industrial en Mar del Plata, preocupación por los cortes de energía y de gas. Y conflicto en cultura con los músicos. La columna de Alberto Cortés se llama La peor dictadura y la columna de Pablo Aceto, aumentos de los costos de la energía. Muy bien, ¿tenemos la columna de Cortés, Pablo? Por supuesto. En la Declaración de Independencia de los Estados Unidos de 1776 se dice: sostenemos como evidentes estas verdades, que los hombres son creados iguales, que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Después de haber fundado una nación, supuestamente bajo estos principios, ese país mantuvo la esclavitud por otros 97 años. Aunque no la había en el norte, su industrialización se hacía con las divisas obtenidas de la exportación del fruto del trabajo de los esclavos del sur. Por eso no es extraño que allí se sancionaran leyes para garantizar la devolución de los esclavos fugitivos al sur y se castigara severamente a los que los ayudaban. Tras la abolición formal de la esclavitud en 1863-65, se sucedieron muchos otros mecanismos para mantenerla bajo otros formatos. Por ejemplo, los trabajos forzados en plantaciones privadas de colonias de presos, la mayoría negros. Muchos historiadores destacan el papel central de la esclavitud en la acumulación originaria del capital en los Estados Unidos. Noam Chomsky le agrega el saqueo de las tierras de los pueblos originarios. Habría que sumar además el robo de más de la mitad de la superficie de la República de México, sin el cual muchos de los hoy más ricos estados norteamericanos, como California, serían mexicanos. La más difundida de las causales de la independencia norteamericana fue la imposición de impuestos por el Parlamento británico sin representación de los colonos. Pero hubo varias más. Otras de las más importantes fueron las llamadas leyes intolerables, que incluían límites a la expansión de las colonias que luego constituirían los Estados Unidos en detrimento de las tierras ocupadas por pueblos originarios y por católicos francófonos. Con la independencia en mano, se lanzaron al robo de las tierras de los indígenas y su genocidio. La invocación a la libertad, la democracia y ya en el siglo XX a los derechos humanos ha sido central y constante en el discurso de todas las élites y los gobiernos estadounidenses. Sin embargo, asombra la flagrante contradicción de estos enunciados con sus prácticas. El redactor de aquella Declaración de Independencia, Thomas Jefferson, había escrito en 1786 que era deseable que Hispanoamérica siguiera siendo colonia española hasta que los Estados Unidos
tuvieran la fuerza suficiente para apoderarse de ella. José Martín, por su parte, la noche anterior a su muerte, dejó en su carta a Manuel Mercado impedir a tiempo con la independencia de Cuba que se extiendan por las Antillas los Estados Unidos y caigan, con esa fuerza más, sobre nuestras tierras de América. Cuanto hice hasta hoy y haré es para eso. La forzada con un ardid intervención de Estados Unidos en la guerra de liberación de Cuba les permitió no solo convertir a esta en su semicolonia por muchos años, sino también apoderarse de otros importantes territorios como Puerto Rico y varias islas en el Pacífico, incluyendo las Filipinas. En este último caso, el presidente McKinley había asegurado a los filipinos que su único interés era ayudarlos a conseguir su independencia de España. Pero derrotada esta, McKinley invocó la inspiración divina que tuvo una noche para transformar esas islas en colonia norteamericana. La oposición de los patriotas filipinos derivó en una guerra en la que la quema de aldeas, las torturas y las violaciones por parte de los soldados norteamericanos fueron abundantes. El general Jacob H. Smith llegó a ordenar no tomar prisioneros y matar a todos los mayores de 10 años. Algunos historiadores cifran el número de civiles, hombres, mujeres y niños asesinados en un sexto de la población. Otros dan cifras menores, pero que se acercan al cuarto de millón. Hollywood ciertamente no hará ninguna película para ilustrarnos sobre esto. Terminada la Segunda Guerra Mundial, siendo Estados Unidos la potencia sobre cuyo territorio continental no había caído ni una bomba, y uno de los países beligerantes con menos bajas frente a la destrucción de los europeos, Roosevelt vio la oportunidad de avanzar sobre las colonias de estos. Así propició la descolonización de Asia y África para que las ex-colonias pudieran ser penetradas por las empresas yanquis. Tenía obviamente que dar el ejemplo, y por eso deciden dar la independencia a Filipinas en 1946. Tanto en las zonas de México usurpadas por los Estados Unidos como en Nicaragua, conquistada a mediados del siglo XIX por un filibustero estadounidense, esos cambios significaron reimplantar la esclavitud en territorios que le habían abolido mucho antes. Respecto a América Latina, el actual presidente ha dicho que no somos su patio trasero, sino su patio delantero. ¿Habrá alguna vez un presidente estadounidense que considere que no somos ni patio trasero ni delantero, o sea, parte de su propiedad, sino sus vecinos con iguales derechos? El 1 de mayo de cada año, los trabajadores de casi todo el mundo, excepto los Estados Unidos, conmemoran el Día Internacional del Trabajo. Origen de la conmemoración, un crimen de Estado. La ejecución de 5 trabajadores estadounidenses por un hecho ocurrido en esa fecha en 1886, en la lucha por la jornada laboral de 8 horas, y en la cual una bomba mató a un policía. Esta abrió fuego matando a numerosos obreros, y en los días siguientes muchos fueron detenidos y torturados. Posteriormente se reconoció oficialmente la inocencia de los ejecutados, cuando ya estaban muertos. Lo mismo ocurrió con Sacco y Vanzetti, ejecutados en la silla eléctrica en 1927. También el Estado norteamericano pidió perdón con décadas de demora a los descendientes de los 120.000 norteamericanos de ascendencia japonesa o inmigrantes japoneses enviados a campos de concentración solo por su etnia después de Pearl Harbor. Ese Estado pide perdón, pero bien tarde. En el caso de las persecuciones salvajes del macartismo en la década de 1950, a todo lo que fuera lejanamente sospechoso del comunismo, ni siquiera existió el arrepentimiento tardío de varias décadas de los casos anteriores. En América Latina, a lo largo del siglo XX, los Estados Unidos sostuvieron numerosas dictaduras, varias de las cuales habían surgido de fuerzas militares creadas por ellos mismos tras invadir los respectivos países. Las de Somoza en Nicaragua, Trujillo en Dominicana, Duvalier en Haití y Batista en Cuba son solo las más famosas. Crearon además y mantuvieron durante décadas la Escuela de las Américas, rebautizada como Escuela de Dictadores. Allí y en otras instancias, asesores norteamericanos experimentados en Vietnam enseñaron técnicas de tortura a sus colegas latinoamericanos. Actualmente, en Guantánamo, territorio ilegalmente ocupado por los Estados Unidos en Cuba, la potencia invasora mantiene detenidas desde hace 20 años a varias decenas de personas, y llegaron a ser unas 800 en algún momento,
sin ni siquiera acusarlos de algo concreto, llevarlos a juicio o darles derecho a defensa. Ha habido numerosas denuncias sobre las condiciones de detención y también suicidios. Cualquier otro gobierno que hiciera algo así sería sin duda calificado como una feroz dictadura. Pero tratándose de los Estados Unidos, que domina la mayor parte de la prensa mundial y las principales empresas sostén de redes sociales en gran parte del planeta, en un esquema de propaganda y ocultamiento de la verdad, que sin duda serían la envidia de Joseph Goebbels, el ministro de Comunicación de Adolf Hitler, ese tipo de rótulos se eluden y se limita a considerarse una anomalía incómoda. Estados Unidos es el país con la mayor cantidad de gente en la cárcel del planeta, tanto en términos absolutos como en relación a su población. 1 de cada 4 personas encarceladas en el mundo están en una prisión norteamericana, a pesar de tener este país solo el 5% de la población mundial, y ha sido peor en otros momentos. 1/3 de los presos son negros, a pesar de que esta etnia es solo el 12% de la población total. También son el 24% de los muertos por la policía. Con respecto a los presos, podrá alegarse que todos lo están por delitos comunes. Todas las dictaduras del orbe han alegado históricamente eso para la mayoría de sus presos políticos. Óscar Pérez Rivera pasó 34 años en cárceles norteamericanas por luchar por la independencia de Puerto Rico. 5 cubanos que se infiltraron en grupos de la Florida, obteniendo información que fue entregada a las autoridades estadounidenses para prevenir atentados terroristas, pasaron entre 13 y 16 años en cárceles estadounidenses, saliendo por un indulto de Obama la mayoría, etc. En estos momentos, un tribunal de Gran Bretaña, el principal aliado de los Estados Unidos en el mundo, acaba de aceptar la extradición de Julian Assange a ese país, donde afronta cargos que podrían significarle hasta 175 años de cárcel. Su delito, haber expuesto a la opinión pública internacional numerosos crímenes de guerra de las tropas estadounidenses en Irak y Afganistán. De concretarse la extradición, se habrá cometido el mayor atentado a la libertad de prensa del siglo XXI. Estados Unidos, como tampoco Rusia, China y algunos países más, no ha firmado el Tratado de Roma que establece la Corte Penal Internacional, o CPI, para perseguir el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. En el caso de los Estados Unidos, más aún. Cuando este país introduce tropas en otro, con el consentimiento de este último, gentileza que muchas veces no se cumple, hace firmar al país anfitrión acuerdos que dan impunidad ante los tribunales locales a los soldados estadounidenses por los delitos comunes que así pudieran cometer, que quedan sometidos solo al arbitrio de lo que sus propias Fuerzas Armadas quieren investigar o juzgar. El reciente asesinato con un misil estadounidense de una familia de 10 afganos, 7 de ellos niños, justo antes de retirarse de Afganistán, condujo a una investigación interna en la que el ejército estadounidense concluyó que los lanzadores del misil habían actuado de acuerdo a las normas. Afganistán sigue firmante del Tratado de Roma, y entonces, en 2017, cuando la CPI anunció que iba a investigar si militares de Estados Unidos cometieron crímenes durante la guerra de Afganistán, el gobierno norteamericano de Trump aplicó sanciones, otra violación al derecho internacional, contra esos fiscales. Justo a reconocer que Biden la levantó hace un año. En cambio, Venezuela, cuando fue acusada ante la CPI por violaciones a los derechos humanos, firmó en 2021 un acuerdo con la CPI para asegurar la correcta investigación y juzgamiento de ese tipo de hechos. Los Países Bajos, sede de la CPI, y aliados de los Estados Unidos en la OTAN, han intentado interferir en la implementación de ese acuerdo. Además, numerosos miembros de fuerzas policiales y de seguridad venezolanas han sido juzgados y condenados en ese país por causas de esa naturaleza en los últimos años. Según la prensa hegemónica, Venezuela es una dictadura y Estados Unidos una democracia. Comparemos en la práctica. Suele calificarse a los Estados Unidos de democracia porque sus autoridades son elegidas por el pueblo. En primer término, asumiendo que así sea, solo los ciudadanos estadounidenses, ni siquiera los puertorriqueños, participan en esa elección. Los presidentes y demás funcionarios así electos, sin embargo, se consideran autorizados para tomar decisiones en permanente violación del derecho internacional sobre otros países, amenazando o sancionando incluso a sus gobiernos y ciudadanos
si no siguen la directiva del gobierno norteamericano, leyes extraterritoriales incluidas. Pero además, ¿el pueblo estadounidense elige realmente a sus autoridades? Más o menos. En numerosas elecciones se han difundido ampliamente los fondos de campaña recaudados por los candidatos, aún por encima de las intenciones de voto, dejando en claro que el poder del dinero y, por lo tanto, de las grandes empresas es lo más determinante en las elecciones en ese país. Solo dos partidos monopolizan la atención de los medios de comunicación, casi todos en manos de poderosas corporaciones, invisibilizando el resto y anulando completamente las chances de lo que no sea demócrata o republicano. Al interior de estos dos partidos, una bien aceitada maquinaria de poder asegura que no vaya a llegar a ningún puesto determinante ningún candidato que se aparte de los intereses de las grandes empresas, que son el verdadero poder en ese país, por detrás de la cáscara pseudo-democrática. Cuando hay riesgo de que ello ocurra, no vacilan en violar sus propias normas. En la Convención Demócrata de 1944, cuando se decidió la fórmula para la elección presidencial de ese año, la ampliamente favorita era Franklin Roosevelt Henry Wallace, o sea, la reelección. La cúpula demócrata manipuló durante varios días hasta que logró torcer ese sentir casi unánime de las bases demócratas por Roosevelt Harry Truman. Podría preguntarse, ¿qué trascendencia tuvo y tiene un interno demócrata de tantos años atrás? No fue niño ni para los Estados Unidos ni para el mundo ese acto antidemocrático. Roosevelt falleció meses después y a su líder dice: Henry Wallace era un progresista y un pacifista. Harry Truman, la única persona en la historia de la humanidad que tomó la decisión de arrojar bombas atómicas sobre otros seres humanos. Además, fue el que comenzó la Guerra Fría. En 2016, nuevamente, la cúpula demócrata intervino dolorosamente para asegurar que la postulante de ese partido fuera Hillary Clinton, la principal responsable, junto a Obama y otros, de la destrucción de Libia y del intento de repetirlo en Siria, y no Bernie Sanders, el único precandidato que veía en cambio climático y no en otras naciones o pueblos al principal enemigo de los Estados Unidos. Hillary Clinton terminó sacando casi 3 millones de votos más que su oponente, pero por esas cosas del, entre comillas, democrático sistema estadounidense, el presidente resultó Trump. A los que sin pensarlo mucho y sin dudar califican a los Estados Unidos de democracia, entre comillas, habría que evocarles las palabras que Miguel Ángel Ferrari, en el recordado programa Hipótesis, leyó de un gran defensor del capitalismo norteamericano, el mafioso Al Capone. Si en los Estados Unidos alguna vez hay fascismo, se llamará democracia. Zelensky avisa que el Kremlin planea ocupar otros países. Ucrania es solo el principio. La advertencia llega tras el sinceramiento ruso de querer unir el Donbass con la región moldava de Transnistria. Kiev intentará este sábado la evacuación total de Mariupol. Tras el sinceramiento ruso de querer unir el Donbass con la región moldava de Transnistria, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky alertó que la ofensiva del Kremlin contra su país es solo el principio y que Putin está planeando ocupar otros países. Todos los países que como nosotros creen en la victoria de la vida sobre la muerte tienen que luchar con nosotros, tienen que ayudarnos, porque estamos en primera línea. ¿Quién va a ser el siguiente?, dice Zelensky. La advertencia del líder ucraniano llegó luego de que Rustam Minekayev, el vicecomandante del Distrito Militar Central ruso, informase de que Moscú quiere tomar todo el sur de Ucrania, además de conquistar Donbass y llegar hasta la región separatista moldava de Transnistria. Con referencia al ejército ruso se difundió la noticia de que su tarea ahora es supuestamente establecer el control sobre el sur de Ucrania y llegar a la frontera con Moldavia. Y allí, en Moldavia, se violan los derechos
de los rusoparlantes, dijo Zelensky en referencia a las palabras de Mine Kayer. El objetivo principal de Kiev en estas horas es evacuar por completo la ciudad de Mariupol, totalmente sitiada por las tropas rusas. Hay algo notable que no sé si se han dado cuenta, de que la invasión rusa comienza a finales del invierno. Sí. Es decir, que el desarrollo fuerte es muy probable que sea en el verano. Es muy difícil, bueno, eso lo vio Napoleón, eso lo vio Hitler, es muy difícil atacar esas zonas en invierno. En invierno, claro. Algunos dirán, pero los rusos también están fríos. Bueno, una cosa es cuando vos tenés una posición, vos defendés tu posición, y otra cosa cuando vos te tenés que trasladar a invadir esa posición. A ver, los alemanes no es un país caribeño, ellos saben lo que es el frío, la nieve y todo eso, pero trasladar maquinaria a Rusia fue un escollo insalvable. Y notablemente Rusia comienza las operaciones especiales, como le dicen ellos, finales del invierno, es decir, viene el verano y ellos ya están adentro. Claro. Esto a ver, ellos saben cómo manejar el invierno. Bueno, en su momento Hitler había tenido un problema que era justamente el abastecimiento de combustible y se desvía para invadir Rumania, y eso lo dejó en el frente oriental en pleno invierno. Consiguió el combustible, pero le tocó Moscú en invierno. Claro. Bueno, acá hay una situación al revés, están adentro ya en invierno y ahora viene el verano. Es decir, se allana la situación para que un ejército avance con su artillería y mecánica pesada. Esto no sé si están en evidencia, porque hay un error que se dice, claro, porque Rusia estaba en invierno. Bueno, sí, los franceses, si bien tienen un invierno crudo, no es lo mismo. Pero el caso de Alemania también tiene el mismo invierno que tiene Rusia. Sin embargo, le costó el invierno a ellos. Y se vio incluso en esta invasión rusa a Ucrania los problemas para transporte de suministro, tropas. Pero ahora viene el verano, es decir, tienen para desarrollar lo que sería la nueva ofensiva el verano. Sí, aparte recuerdo que, bueno, acá dice Zelensky, Ucrania es solo el principio. Y vos hace un tiempo, Pablo, dijiste que Ucrania era solo una batalla. Ucrania es una batalla que se va a pelear en toda Asia y en toda África. Y se va a pelear también en Argentina. Porque la guerra, como lo fueron todas las otras, son por los recursos naturales. Sí. Que es los productos primarios que en definitiva hacen que se mueva la industria. Entonces, esto va a afectar a todos. África lo va a pagar caro, nosotros lo vamos a pagar caro, y más nosotros, porque a diferencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que nosotros teníamos los recursos, nosotros manejábamos nuestros propios recursos, Sí. y no nos fue bien tampoco. Hoy la Argentina no maneja ninguno de sus recursos, entonces esto va a afectar más todavía esa cuestión. Por algo, bueno, ahora vamos a hablar del gasoducto Néstor Kirchner. El gasoducto Néstor Kirchner que tendría que haber traído
gas a la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, todavía se duda, a pesar de que se hizo un lanzamiento en medio del viento y la tierra, que tal, que iba el anuncio, que estaría para el 2023. Para el 2023 estaría un tramo, y no están seguros, y llegaría en junio, y no están seguros de que llegue. Ahora, ¿qué atraso tiene? Por eso digo que Néstor Kirchner está al mando del general Araiz. Hace 5 años que se tendría que haber empezado la Néstor Kirchner. Ahora, ¿por qué no se empieza? Porque no les interesa que el gas de Vaca Muerta llegue a Buenos Aires o llegue a Santa Fe. Lo que les interesa es exportarlo. Exportar nuestros recursos, claro, y quedarse, porque de la exportación ellos aportan el 6% de retenciones y se llevan el 94%. Ni hablar de lo que está pasando en el resto de Asia. Esta es una gran guerra que se va a pelear de a pedacito en todo lado, pero estamos todos metidos acá, Y lo de Ucrania se puede decir que está llevando la peor parte, pero no va a ser la única, y no va a ser en el único lado, y no va a ser en el único continente. Porque la desesperación de los países occidentales en su enfrentamiento con los países asiáticos, llámese Rusia, llámese China, llámese la India, va a llevar a que los niveles de explotación de los países en la órbita occidental sean realmente dramáticos. Y entonces, por ejemplo, nos encontramos que la Pan American Energy, que iba a construir una refinería para gasoil premium, paró la obra. Ahora, ¿En dónde se iba a construir? En el sur, en la región de Cerro Dragón, que está dominada por ellos. Ahora, hablemos claro, los bulguerones, que aparecen como los titulares de la Pan American Energy, en realidad son los testaferros de la British Petroleum. Entonces, en esta guerra estamos todos metidos, porque es una guerra global. Bueno, venimos a nuestro país. La escasez de fertilizantes y gasoil complican la siembra del trigo. Las primeras estimaciones anticipan que caerá el área a pesar de los precios récord. Aún falta importar 1/4 de los insumos necesarios para garantizar la campaña. La campaña de trigo 2022-2023 no será lo que muchos esperaban hace algunos meses. Es que a pesar de los precios récord históricos debido a la invasión de Rusia a Ucrania, las primeras estimaciones privadas anticipan una caída en el área de siembra. La Bolsa de Cereales relevó en los últimos días la intención de siembra de las principales zonas productivas del país, y el informe de la entidad porteña habla de un área de 6.500.000 hectáreas versus 6.700.000 hectáreas del ciclo anterior. Entre los factores que explican la baja se encuentran los aumentos de insumos, la mejora relativa en los márgenes de la cebada y las políticas que afectan al cultivo y la incertidumbre en relación a futuros cambios. En el gobierno reconocen problemas de precios y abastecimiento de fertilizantes. Bueno, los grandes productores de fertilizantes son justamente los rusos, porque los fertilizantes son un derivado del petróleo, por el alto contenido de hidrógeno de los hidrocarburos. Evidentemente no ha existido, ¿qué más podemos decir que ya no hayamos dicho? El gran proveedor, o se suponía que era el gran proveedor, era YPF Agro, que
que también, digamos, otra cosa, es el gran vendedor de glisofato, porque lo que están extrañando es el glisofato. No, nadie quiso salir del glisofato, más allá de las probadas y contundentes resultados que hablan sobre el daño que se hace a la salud a los pobladores, sino también a los consumidores. No se quiere, estamos tan atados a los hidrocarburos, no se ha avanzado sobre otras prácticas, que es cierto, hoy el panorama mundial, que ya es complicado, complica más a los que ya veníamos complicados. ¿Los fertilizantes no se fabrican en Argentina? ¿Se importan? Se importan. Hay una línea que es de YPF Agro, que es un negocio que trabaja sobre fertilizantes, aparte también sobre la venta mayorista de gasoil, fertilizantes, silobolsas. Es una línea, digamos, no es una empresa aparte de YPF, sí. Digamos, es una oficina, una línea de negocio que tiene, que en algún momento se la quiso involucrar en un negocio, no me acuerdo cuál era, como si YPF Agro fuera YPF Agro Sociedad Anónima, ¿no? Es un departamento de la empresa YPF Sociedad Anónima, pero hace una línea de negocios, pero nada tiene el desarrollo que tendría que tener. Bien, el trigo y la cebada emplean una fertilización estratégica de todo el sistema. El dato es que el precio internacional del trigo nunca estuvo tan alto como en la actualidad. El viernes pasado cerró a $392 por tonelada en el mercado de Chicago. Hace exactamente un año atrás cotizaba $242, o sea, un 75% como un precio menos. Alto, porque esto lo estamos pasando todos los sábados, y ese sí. No era el precio normal. El precio normal no llegaba a los $200 la tonelada. Lo que hizo también que la necesidad ahora de fertilizantes, sí. Es porque se plantaba prácticamente, se hacía la práctica de monocultivo, y eso le quitó rotación a la siembra, y hoy es lo que se está lamentando. Bueno, a principios de año en el gobierno se entusiasmaban con la idea de que la cosecha de trigo supere las 22 millones de toneladas y marque un récord. Los especialistas dicen que en el actual contexto de escasez de fertilizantes y gasoil, esto parece muy difícil de que sea realmente una cosecha récord. En la zona núcleo pampeana se prevé una caída de hasta un 10% en el área de siembra del trigo. La baja, según la Bolsa de Comercio de Rosario, se ubicaría en torno a 160.000 hectáreas menos respecto a las 1.700.000 sembradas en la campaña 2021-2022. Y otro tema, la sequía. Si no llueven los 100 milímetros que faltan para arrancar, la caída en la intención de siembra podría ser mejor. Hay datos alentadores, pero no deja de ser alentadores, que ya comenzaron las lluvias en el sur del Brasil. Es decir, estaríamos en los últimos coletazos de la Niña, una niña que se resiste de salir de la Argentina. Todavía hay efectos de sequía que nos va a favorecer
en gran parte ya se ve rasgos de crecimiento en el Paraná, en lo que es la producción de los embalses, pero hablo de la producción eléctrica, pero también es cierto que todavía sigue instalada la niña en la Argentina. Y viene el invierno, y con el invierno la amenaza de sequía. De que el frío afecte toda la producción. Así que, bueno, estamos esperando que la niña termine de avanzar sobre el niño, termine de pasar por Brasil y llegue a la Argentina. El invierno trae el fantasma de la helada negra. Todavía falta, pero ya no falta tanto para que se instale el invierno, y eso sería realmente una gran complicación. Muy bien. Venimos a Mar del Plata. En el parque industrial estamos un poco preocupados por los cortes de energía y de gas. Así lo dijo su presidente Alberto Chevalier, quien además reconoció que hay demoras en la instalación de la empresa Lamb Weston Alimentos Modernos. Los industriales encendieron todas sus alarmas ante la posibilidad cierta de que se produzcan cortes programados en la producción ante la falta de gas durante el periodo invernal por la combinación de una nueva caída en la oferta de Bolivia y un costo fiscal para la importación de gas natural licuado. Situación que también atraviesa el Parque Industrial de Mar del Plata. El presidente Chevalier manifestó que el empresariado de Mar del Plata y de todo el país están un poco preocupados por los cortes de energía y de gas. Esto a los primeros que va a afectar es a la industria, y estamos tratando de gestionar reuniones con Camusi. En el mundo la industria es lo último donde se corta el gas o la energía. Cuando eso sucede, lo primero que hacen las empresas es suspender al personal o dejar de poner horas extras. Dependemos de la importación de gas licuado. Referido a la actualidad del parque industrial, Chevalier dijo que hemos comenzado con los problemas de todo el país, sumado a los problemas que está dejando la pandemia y la invasión de Rusia a Ucrania. Veremos hasta dónde llega y esperemos que esto termine lo antes posible. Y por último, habló de una nueva preocupación. Hay algo específicamente referido a la empresa productora de papas fritas, Lamb Weston Alimentos Modernos, que ha estado mirando el tema de movimiento de suelo en el parque industrial, viendo cómo van los trámites para empezar a construir, lo cual es una de las preocupaciones porque hay demora en los trámites para tener las habilitaciones para empezar a producir. Bueno, preocupación en el Parque Industrial de Mar del Plata. Y vamos, Pablo, a tu columna que se llama Aumento de los costos de la energía. Bueno, estamos, por fin, alguien de la industria habla sobre el tema de energía, que es algo que venimos reprochando a todo el sector gremial, por lo menos del comercio y la industria. A la situación general hay que contar que Mar del Plata tiene problemas primero de transporte. Nosotros habíamos hablado en la última campaña sobre lo que la finalización de la obra del gasoducto de la costa, que por supuesto el oficialismo hizo campaña diciendo que la iban a terminar. Todavía estamos esperando que la terminen. Y nadie ha hablado sobre la línea de 500 kilowatts para que Mar del Plata deje de ser una isla energética. Es decir, Mar del Plata tiene problemas de restricción de gas, pero también tiene el problema
de transporte, es decir, por más que se solucione el problema de gas y electricidad del país, nosotros estamos desconectados igual. Bueno, yo te digo, Pablo, no escucho ni al intendente, ni a los concejales, Ni a los ni opositores, uno, la ya verdad, sea oficialismo y uno escucha a oposición. la CGT planteando la explotación offshore, porque Sí, con pero esto, la CGT no defiende a los trabajadores. en vez de defender lo Claro, que tiene que defender, sale a defender empresas extranjeras que se llevan el recurso y no dejan un 6% y con eso no vamos a salvar. Lo que tenemos en una edad, y los que me superan en edad recordarán que Cerro Dragón no iba a salvar, Loma de la Latna no iba a salvar, después no iba a salvar Vaca Muerta, ahora no va a salvar el offshore. Y aquí estamos. los legisladores tampoco los Los escuchan. legisladores, el intendente, pero también uno reclama desde las fuerzas gremiales, tanto del También. empresariado como de los trabajadores, cierta lucidez, no, pero se meten en realidad, en vez de haber pedido, mi agua están pidiendo sacar el petróleo a 300 kilómetros de acá, porque dicen que 300 kilómetros es lejos, sí, es lejos para ir nadando, para explotación offshore, no es lejos. ¿Entendés? ¿Viste? Porque ¿cómo medí lo lejos o lo cerca? ¿Sí? Vos vas 300 kilómetros nadando, es lejos. Sí. Nadando es lejos. Ahora, una explotación offshore no es lejos. Si no, no lo estarían haciendo ahí. Pero, viste, hasta esas imbecilidades hablan. Hablando sobre la cuestión ya nacional, se vienen, dicen círculos cercanos al gobierno, que estaría salvada la situación de suministro de gas y electricidad gracias a los acuerdos con Bolivia y con Brasil. ¿Se acuerdan que nosotros le íbamos a vender a Brasil? Bueno, resultaría que Brasil es la que nos va a dar energía. Esto, a ver, hay gente que lo pone en duda. ¿Por qué? Porque el número es muy fino. Dependemos de que los embalses se llenen de agua otra vez. Los embalses nuestros y los embalses de Brasil. Como decía, hay un alivio. El Niño llegó al centro y sur de Brasil, por lo que ya incluso está aumentando el caudal del Paraná, hace prever esta posibilidad de que Brasil nos esté inyectando energía eléctrica. Los acuerdos con Bolivia no es lo que están diciendo del gobierno. En definitiva, Bolivia lo que hace es comprometerse a respetar el contrato firmado. El contrato firmado es lo que venía suministrando, no que va a suministrar más. Porque ya el excedente de exportación, que ellos también tienen un problema de producción, producto del golpe de Estado, que hubo un corte en lo que eran las inversiones y los proyectos a encarar, porque la idea de ellos era también privatizar. Terminó esa etapa, pero no están en condiciones de dar lo que se comprometió por contrato con Brasil y aumentar el stock de venta para nosotros. Entonces estamos en una línea muy fina. En esto también hay que decir con respecto al gasoil, y esto no lo digo yo, lo dice el presidente de YPF, que los sectores que iban, el caso de YPF va a aumentar la producción de gasoil, pero no así los otros productores, que no quieren
producir más gasoil para vender en Argentina, les interesa únicamente la exportación. Esto lo está diciendo el actual presidente de YPF, que está hablando, estamos hablando de Pablo González, que están otra vez reeditando la ley de hidrocarburos, que era la que iba a garantizar los dólares para las petroleras, porque lógicamente las petroleras ganan y se quieren llevar los dólares a su casa matriz. Están largando una ley que más adelante vamos a ver qué es lo que dice, porque hasta ahora tenemos el título que está impulsando Sergio Massa, que se llama Ley Corta, que tiene la misma característica de la ley de hidrocarburos, que quedó paralizada pero también por el kirchnerismo. Quedó paralizada en el Senado cuando, antes de las elecciones, cuando tenían mayoría legislativa. La otra vez habíamos hablado sobre el aumento de lo que eran los cortes de biocombustibles en el tema del gasoil, concretamente sobre lo que es el aceite de soja, que se espera para mayo un aumento del 35% de ese corte, por lo que ya vienen programando aumentos de acá hasta septiembre. Recordemos que el año pasado los aumentos se circunscribieron hasta mayo. Hasta mayo del año pasado se congelaron, acá no se van a congelar, por lo menos en un pronóstico digamos favorable, de no haber complicaciones, y las complicaciones están a la vuelta de la esquina. El precio del gasoil va a aumentar de acá a principio hasta prácticamente septiembre. Esto es con respecto al gasoil. También, y esta es una información relativamente nueva, el gobierno está planeando un aumento ya también para mayo del 30% de los biocombustibles que cortan las naftas. Estamos hablando de un aumento del 30%, que también llevaría a un aumento de los combustibles de acá también a septiembre. Entonces, digamos, lo que pensaban que el salto del precio de los combustibles en relación, y esto en impacto a la inflación, evidentemente esto va a continuar. Si sigue aumentando el costo de la energía, va a seguir aumentando el costo de la producción, y por lo tanto va a aumentar en cadena todo lo demás. Y esto es para destacar. Por ejemplo, ¿se acuerda que yo siempre le decía, ¿y qué pasa con la refinería de la Pan American Energy? Esto lo decíamos recién. Claro, a ellos no les interesa hacer gasoil. Eso lo que les interesa es exportar el crudo, y después la British Petroleum la refinará afuera del país y la venderá a los europeos. Y esto también lo que está generando es parte de los coletazos de esta guerra, donde vos tenés toda Asia con energía abundante y barata, y la única forma que tienen los países occidentales de tener energía abundante y barata es robándola a nosotros. ¿Por qué la tienen que robar? Porque de acá se saca por el fracking.
ya Cerro Dragón la tienen, entonces evidentemente los costos de producción del fracking no se pueden comparar con el gas natural ruso, por ejemplo, o los combustibles de Siria, que son convencionales. Entonces la única forma es saquearnos a nosotros, saquear a los africanos. Esto es lo que aparentemente no se ha entendido. Y en este aumento de combustibles alternativos, estamos hablando del aumento del bioetanol, que es producto del maíz. Lo que se pretende con estos aumentos es favorecer la producción y tratar de paliar más o menos como se pueda las restricciones a la importación y la falta de combustible. Muchos del combustible, más o menos el 12% es importado, lo importan las mismas empresas, que no les interesa importar para vendernos a nosotros, ni tampoco les interesa producir para vendernos a nosotros. Estas son las cosas que pareciera que no se quieren entender de qué es lo que significa tener los recursos atados a intereses extranacionales. En un conflicto de estas características vamos a ser los primeros perjudicados, en principio, con estas cosas. Hay que decir también que parte de los impuestos a las grandes fortunas, unos 60 millones de pesos, es lo que se va a aportar a lo que va a ser el primer tramo del gasoducto. A ver, entendámonos, tenemos la energía extranjerizada, pero las obras de infraestructura las hacemos nosotros. No van 60.000 millones de pesos de impuestos a las grandes fortunas, a las jubilaciones, a la salud, a la educación. No, va para financiar el sistema de transporte de hidrocarburos, que eso lo tendrían que hacer las concesionarias. Claro. Porque para eso hicimos el plan GAS 4 o el gas AR, como le terminaron poniendo. Sigue siendo el Estado el gran inversor para que estas empresas se lleven únicamente las regalías. Y ahora Sergio Massa está planteando la ley corta, que no es otra cosa que el reimpulso a la ley de hidrocarburos que garantice los dólares para que ellos puedan transferir las regalías. Esto, sumemos a la preocupación de los industriales marplatenses, que no es para menos, porque a estos conflictos le tienen que agregar en Mar del Plata que no hay sistema de transporte, porque el gasoducto, que era un proyecto poco ambicioso de la costa, tampoco se terminó, ni tampoco se terminó, a pesar que están acá nomás la obra, la línea de 500 kilowatts. Entonces es claro que por lo menos en Mar del Plata va a haber problemas de corte y de luz. El resto del país hay que ver. Hay un sector de la industria que más o menos son 6.400 industrias y comercio categorizado como grandes usuarios del distribuidor, el Woody, que van a tener costo pleno en el suministro de la electricidad. ¿Esto qué significa? Uno dice, pero y está bien, ¿cómo vamos a subsidiar grandes empresas? No, que el problema no lo tiene la empresa. El problema tiene que esos costos lo van a tirar
sobre la producción. Son 6.400 industrias y comercios que están categorizados como grandes distribuidores que van a tener la tarifa plena. Vos fijate la diferencia que es, por ejemplo, China o Rusia o la India, que ellos se procuran energía abundante y barata para su industria. ¿Por qué? Porque eso después afecta los costos. Y la diferencia alguien la va a tener que poner. Acá la diferencia evidentemente la va a poner el consumidor. Lo que pasa es que acá nadie está pensando en las cosas que vos decís. Mirá, a tal punto que hubo una queja de los funcionarios de Córdoba, ahí tienen otra... ¿De dónde? De Córdoba, que es Energy Travel, que es digamos, el equivalente de Camusi Nuestra, que firmó contratos, pero firmó contratos sin respaldo físico, es decir, firmó contratos y no tenía gas para entregar. Por eso se dieron los cortes de gas en Córdoba, que es otra de las provincias industriales. Sí. Como por ejemplo la automotriz. Y hay un párrafo que es maravilloso, dice: la semana pasada, por caso, funcionarios de Córdoba visitaron despachos oficiales por problemas que manifestaban los industriales de la provincia, el problema es que le cortaban el gas. Y el gobierno contestó que se trató de una mala planificación de la comercializadora Energy Travel, que vendió gas sin respaldo físico, es decir, vendió lo que no tenía. Hizo contratos de entrega de gas que no tenía. Digamos, qué picardía, algunos. Pero bueno, es así como se maneja el país, mientras algunos están preocupados por la explotación petrolera acá en Mar del Plata. Y vos fíjate que, y esto yo lo dije también en una nota, la explotación offshore no es necesaria, lo que hay que controlar es lo que ya tenemos. Porque si no controlamos lo que no tenemos, cuando empiece la industria offshore, va a ser otra cosa más que no vamos a controlar. Y eso no va a solucionar nuestro problema, va a generar aún todavía problemas mayores, porque en definitiva, después lo único que te queda es el pasivo ambiental. Algunos dirán el 6% de retenciones es una gran cantidad de islas. El 94% es lo que debe ser, claro, ¿no? Porque en definitiva lo que se están llevando. Nosotros deberíamos tener, Pablo, el 94% y ellos quedarse con el 6%. Tendría que ser algo más lógico, pero ¿cuál es la crítica que le hacemos a los que favorecen la extracción offshore? Que nada de lo que hemos tenido hasta ahora nos ha salvado. Ni Cerro Dragón, ni Loma de la Lata, ni Vaca Muerta, ahora viene offshore. Tenemos más de la mitad de los argentinos en la pobreza y nos están diciendo que los combustibles van a aumentar de acá hasta septiembre y que el aumento de la electricidad se va a dar en pleno en las grandes industrias y comercios, lo cual va a aumentar los costes y por lo tanto los precios, y que en Mar del Plata no tenemos la línea 500 kilowatts ni se ha completado el gasoducto de la costa. Entonces acá el problema no es que la industria, la explotación offshore, acá el tema es controlar lo que ya tenemos. Algunos dicen que eso va a quedar ahí y va a terminar viniendo a empresas de potencias extranjeras a poder hacer eso. Se lo estamos entregando en concesión. O el Tinore Triolla ahora. O la Brilla en Petróleo es nacional. O la Shell es catamarqueña. ¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Qué disparate que van a venir las potencias? Ya vinieron las potencias y se la están llevando, y estos son los problemas que tenemos. Por eso la discusión sobre energía es importante, y me parece bárbaro que por lo menos un sector de los industriales del Mar del Plata empiecen a poner los puntos sobre las sillas.
mire, muchachos, no tenemos donde enchufar las máquinas. Y este es un comentario, ¿hace cuántos años que venimos hablando de este programa de eso? La energía es la base de toda sociedad moderna, depende de eso, su industria, su comercio, la vida diaria de los ciudadanos. Entonces no es algo relativo, a veces estamos discutiendo cosas que no dudo que sean importantes sobre la justicia, porque la verdad que hay una justicia que no funciona, lo hemos visto acá con el tema del transporte. Ahora, tampoco nos preocupamos por las cuestiones, y cuando nos preocupamos salimos favoreciendo empresas extranjeras, el saqueo, porque en definitiva todos habló Guzmán incluso de empezar a producir gas licuado de petróleo en la Argentina, todos estamos hablando, pero la verdad que el gasoducto Néstor Kirchner viene con 5 años de retraso, y todavía no sabemos por cuánto más. Entonces, claramente este retraso no tiene que ver con la desidia, tiene que ver con otras cosas, que quieren que la producción argentina vaya a terciar en un conflicto que está del otro lado del mundo, y que por no salir de los modelos de los 90, de seguir con nuestra economía extranjerizada, vamos a terminar pagando los costes de una guerra de la cual solo vemos por las redes. Crece el conflicto en cultura con los organismos artísticos. La Orquesta Sinfónica lleva 4 conciertos suspendidos. Los músicos no son recibidos por el titular del área, Carlos Balmaceda. Bueno, nosotros el tema de los músicos, hace tiempo que lo venimos comentando, no tiene solución. El titular de Cultura, Balmaceda, no recibe a los músicos, no los escucha, y dicen los músicos que no se vislumbran soluciones porque el secretario Balmaceda no tiene gestión. No es un problema, a mí me parece que son hasta incluso un planteo ingenuo. El problema es que el presupuesto municipal está comprometido porque tiene, que es lo que contamos como planta política, más de 300 tipos ahí metidos, que si vos lo pones a tocar música no te tocan con el toc del jardín infante, con 2 palitos. El tema es que los recursos de la municipalidad se están desviando para sostener sueldos a empleados políticos, para empleados que ingresaron y que vos sabés que ni siquiera son Mar del Plata, son los refugiados de la derrota de Vidal, que quedaron todos afuera y vinieron de refugiados a Mar del Plata. Gente de La Plata, gente de otras localidades ha venido como empleado a Mar del Plata. Entonces, lógicamente, después para sostener las cosas que hay que sostener, la plata no alcanza. O sea, no hay plata para cumplir. Y Balmaceda, mientras él cobre la suya, está todo bien. No hay problema. Se vienen aumentos en telefonía, internet y televisión. El gobierno nacional autorizó nuevas subas a estos servicios. Esto se da mientras el decreto que los declara servicio esencial sigue frenado por una cautelar de las empresas de telecomunicaciones. Vamos a recordar, ya estamos terminando, que las empresas de telecomunicaciones con el grupo Clarín a la cabeza presentaron un amparo judicial que les permite elevar el costo sin ningún tipo de argumentación. Esta jugada, con el aval de la Corte Suprema de la Nación, suspendió la aplicación del decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández, que declaró a las telecomunicaciones como servicio esencial. Bueno, las empresas desconocen absolutamente el DNU del presidente Alberto Fernández. Qué osados. Bueno, nos estamos despidiendo. El martes que viene, el sábado a la mañana, nos vemos con 3 para el desayuno. Muy bien.